Ese síndrome es un atenuante que se recoge en el Código Penal. La decisión del Tribunal Supremo italiano de considerar el síndrome premenstrual como una enfermedad no ha sido bien acogida por las feministas, que consideran la sentencia un arma de doble filo. Yo creo que desde el punto de vista laboral es algo que no nos beneficia mucho a las mujeres, yo creo que más bien nos perjudica, porque es una medida que encubre un falso proteccionismo, que en realidad puede servir, y la patronal se puede servir de esta excusa, para justificar un trato discriminatorio de las mujeres, fundamentalmente en el terreno de la contratación y en el terreno de la promoción profesional. De hecho, una normativa laboral de la época franquista que contemplaba permisos de un día por menstruación fue eliminada de la regulación actual para evitar que se utilizara indebidamente contra las mujeres. La polémica puede llegar a España en cualquier momento. Mientras tanto, para todas aquellas que quieran llevar un ritmo de vida normal durante esos días, existen algunos consejos. Tomar menos sal, tomar menos líquidos, aumentar el ejercicio físico, y realmente con esto pues suele ser suficiente. Algo que a lo mejor ayuda a evitar los apelativos de neurótica o histérica con los que muchos definen a las mujeres durante esos días malditos. Habrá incluso quien asocie esta sentencia a las bajas por maternidad para argumentar la inferioridad laboral de la mujer. Lo cierto, Andrés Aberasturi, es que se habla de solidaridad para casi todo, salvo para lo que se sabe que es natural, que es normal. Pues sí, eso es lo cierto. Lo que pasa es que yo no sé si puedo ser objetivo en este tema, querido Mariñas, porque claro, yo no he sufrido tales problemas. Y es un lío porque hasta cierto punto, yo creo que esta sentencia es una regresión y hasta cierto punto, hasta cierto otro punto, pues puede ser una sentencia progresista. Y me explico. De entrada, la nueva mujer, la mujer de estos últimos años, se ha empeñado, y supongo que con mucha razón, en eliminar del vocabulario femenino pues esa frase típica de nuestra España, estoy mala, para calificar los periodos menstruales. Se defendía que no era efectivamente una enfermedad, que no se estaba en ese sentido mala, sino que era algo consustancial con el hecho mismo de ser mujer. Pero la realidad, así entre nosotros, es que en muchos casos realmente se pasa muy mal. Y no parece que haya dudas entre los psiquiatras, ustedes lo han oído, sobre la influencia del preperiodo en el comportamiento de la mujer, que influye de una forma determinante. Que no quiere decir que ocurra siempre, ni que le ocurra a todas las mujeres, pero hay que reconocer que es un hecho. A mí me parece que la naturaleza está bastante mal terminada, en general, y ya lo he dicho aquí alguna vez. Hombre, y organizar cada 28 días el zipizape que organiza no es razonable. Pero existe. Y por tanto no está de más que se reconozca jurídicamente un hecho como este, un hecho diferencial. ¿Que esto va a provocar un mayor número de problemas en el mundo laboral? Pues yo quiero confiar que no, porque lo verdaderamente democrático, lo verdaderamente progresista, lo verdaderamente justo, lo verdaderamente social, es que asumamos a los seres humanos, hombres y mujeres, como realmente son, sin que por ello tengan que sufrir discriminaciones unos u otros. Claro, por una parte, la historia que ha mitificado la menstruación, excesivamente, y por la otra la publicidad, hombre, que casi te da rabia no tener semejantes días, porque con una determinada compresa no solamente te puedes bañar, sino montar a caballo, jugar al tenis y bailar desaforadamente hasta la madrugada. Menudo plan de vida al que yo me apuntaría. Pues entre la antigüedad y la modernidad no parece mal que se reconozca, se respete y sobre todo se asuma eso que ocurre cada mes a la mujer. Eso que no es estar mala, pero que tampoco es estar normal. Los parados en la Unión Soviética podrán alcanzar en los próximos 3 años los 8 millones de personas. Esta situación, además de los deseos separatistas de 6 repúblicas sobre todo, hacen que sea delicada la situación de Mikhail Gorbachev. Con estos datos, el presidente soviético ha tenido que enfrentarse hoy al comité central de su partido, donde son cada vez más los que piden su dimisión. Gorbachev se ha visto, sin embargo, reforzado en las últimas horas al lograr un pacto con los dirigentes de 9 repúblicas para que apoyen su plan económico para salir de la crisis. Acorralado por la caótica situación económica, las huelgas políticas y el descontento generalizado, el presidente soviético afrontaba hoy en el pleno del PQS una de sus sesiones más difíciles desde que llegó al poder.
A la tormenta de críticas se habían sumado en los últimos días algunos miembros de los sectores más ortodoxos del partido que llegaron a cuestionar públicamente el doble puesto de Gorbachov como presidente del país y secretario general del partido. Ante esta situación de hostilidad, el presidente soviético conseguía en las últimas horas un compromiso con 9 de las 15 repúblicas que frena el vertiginoso proceso de desmembración. El pacto, al que también se ha sumado el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, denuncia la utilización de las huelgas y los llamamientos a la desobediencia civil y pide a los mineros que vuelvan al trabajo. A cambio de este acuerdo, Gorbachov se compromete a celebrar elecciones generales. Esta concesión no será del agrado del aparato que sufrió un serio revés en los primeros comicios celebrados la pasada primavera. Con este importante respaldo, el presidente soviético ha logrado el apoyo mayoritario del Comité Central del PQS para que no se discutiera la situación interna del partido y la simultaneidad de jefaturas del partido y del Estado. Está visto que Gorbachov es quien mejor controla su destino. Hasta en los momentos más delicados, Antonio Remiro es capaz de sacar un as de la manga. Pues verás, Luis, yo no sé si con buena o con mala intención se ha dicho de Gorbachov que era un hechicero. Lo que ha demostrado es que, por lo menos, es un mago de la supervivencia. Hoy, cuando todos esperaban verlo, acorralado por la mayoría de los miembros del Comité Central del Partido Comunista, al borde de la dimisión, se ha sacado de la manga un acuerdo con los presidentes de las 9 repúblicas que no boicotean las reuniones del Consejo de la Federación, acuerdo que, de ser respetado, marcaría el retorno al orden constitucional, a la obediencia presupuestaria, a la lealtad a las instituciones y al pacto social. Todos ellos elementos necesarios para hacer la transición a la unión renovada que Gorbachov ha venido predicando en creciente soledad. Y ha sido él, Gorbachov, una vez más, quien ha decidido cuál debía ser la noticia del día. Y la noticia es el consenso, lo que el documento llama la colaboración e interacción entre el centro y las repúblicas, como un principio avalado por el mismísimo Yeltsin, que parece apostar ahora a las elecciones generales prometidas por Gorbachov una vez que se promulgue la Constitución, que habrá de elaborarse en los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del nuevo Tratado de la Unión, ahora acelerado. Acogido con alivio, este documento prueba que lo que diferencia a un optimista de un pesimista son las circunstancias. Se insiste en que 9 repúblicas han firmado, no en que 6 no lo han hecho. La marea separatista se ha detenido, pero no se ha invertido. Se reconoce a las 6 rebeldes el derecho de decidir de forma autónoma su incorporación a la Unión renovada, pero de ello no ha de deducirse su derecho a decidir de forma igualmente autónoma su separación de esa Unión. Ahora veremos si las fuerzas sociales desatadas pueden ser controladas por las autoridades. También veremos si el Partido Comunista, que cuenta por derrota sus participaciones electorales, pone sus barbas a remojar o prefiere cortar las del barbero. En Irak, mientras líderes kurdos negocian con el presidente Saddam Hussein la solución de los refugiados. Con estas primeras negociaciones directas se trata de presionar para que se cumplan los acuerdos de 1970 en los que se garantizaba la autonomía para los kurdos en el norte de Irak. Parece que la solución podría ser celebrar un referéndum con este planteamiento entre esa minoría étnica. De momento, el presidente iraquí, aquí lo tienen, ha prometido una amnistía para todos aquellos que participaron en la rebelión en el norte y en el sur del país, salvo para los que cometieron delitos de sangre. Los líderes kurdos han sido criticados por los chiíes del sur por haber traicionado, dicen, la resistencia al haber negociado con Saddam. Sin embargo, se considera que si continúan las presiones internacionales sobre el gobierno iraquí, es posible que los kurdos puedan conseguir sus aspiraciones nacionalistas por las que luchan desde hace 70 años. En medio de estas negociaciones, las tropas occidentales velan por la seguridad de los kurdos que huyeron de la represión del régimen iraquí. España, como se sabe, participa en la ayuda humanitaria a los 2 millones de refugiados. Estaremos allí, en Irak, con paracaidistas voluntarios que hoy han ensayado en Madrid el lanzamiento de cargas y personal. Estas eran, de todas formas, unas maniobras previstas desde hace tiempo. Las espectaculares imágenes de lanzamientos aéreos que estos días hemos visto en el Kurdistán se han repetido hoy muy cerca de Madrid. Varios Hércules y aviones tipo Caribú del ejército español han lanzado esta mañana diverso material y efectivos humanos de la brigada paracaidista en la localidad de Uceda. Concretamente un obús de artillería, mulas mecánicas, Land Rover y depósitos de carburante. La exhibición forma parte del 9º Simposium de Ensayos de Transporte Aéreo de la OTAN y la Commonwealth, que este año ha organizado España. En la demostración se ha lanzado el material por diferentes procedimientos, a baja altura y alta velocidad,
y en ella han participado también la tercera bandera de la RIPAC, así como personal de artillería y otras unidades. La finalidad del simposium es la de demostrar los ensayos de lanzamiento de personal y carga que cada país realiza a lo largo del año, para perfeccionar los sistemas cuyo mayor enemigo es el viento, la baja altura y la cada vez mayor velocidad de los aviones. En Centroamérica, entre tanto, se teme que el terremoto registrado ayer favorezca la extensión de la epidemia de cólera. El seísmo, que afectó sobre todo a Costa Rica y Panamá, ha provocado la muerte de más de 100 personas, casi 1000 heridos y más de 10.000 damnificados. Las escenas muestran la desolación provocada por el terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Con esta situación se considera casi inevitable que la epidemia de cólera iniciada en Perú llegue también a Centroamérica. No llega aún la ayuda de las autoridades de gobierno, es difícil, comprendemos. Volvemos dentro de unos segundos con más noticias. El gobierno deja en manos del PSOE el mantener la moratoria nuclear. Los préstamos hipotecarios se reducirán este año en un punto. El Barcelona se clasifica para la final de la Recopa de Fútbol. Conoceremos por último la fábrica de los sueños, donde se restauran muñecos clásicos del cine. Vamos a ver si sabe explicar qué grifo quiere. Hoy también le ayudará Polaroid. Ahora con Polaroid puede ganar miles de premios y su peso en plata. Infórmese en su establecimiento. Citroën AX, desde 959.000 pesetas. Citroën AX, hasta 100.000 pesetas de ahorro. Un mensaje se puede enviar de muchas formas, pero no siempre se recibe tan bien como quisiéramos. Con Mensatel, sus mensajes llegarán de forma rápida, segura y económica. Esté donde esté, envíe un Mensatel. Mensatel. Su contacto permanente. It's time to walk, it's time to talk. I got something to tell you about my shoes. Oh, baby, there BNC, there BNC. I love your hair, I love your eyes, but I'm so... Con estas caras, imagínate cómo andamos. There BNC, there BNC, baby. Zapatos B y C. Andamos locos. Esto no es lo que quieres en tu afeitado. Prueba con Edge, el afeitado más profundo sin irritaciones. Edge. Vive el sabor auténtico de Fritos, las auténticas tiras de maíz de Matutano. Ahora, si compras un vídeo Sony, grabarás Canal Plus. Porque los vídeos Sony disponen de un conector especial para grabarlo sin necesidad de adaptador. Y porque además regalan 3 meses de suscripción a Canal Plus. Vídeo Sony, grabarás Canal Plus. Ese especialista del que te hablaron, pero que no está en ninguna sociedad médica. Aquella clínica del extranjero donde llevaste a tu padre. La asistencia que necesitaste en aquel... Fénix Salud te ofrece la libertad de elegir lo mejor en cada momento. Llámanos al 900-111-222. Fénix Salud, la libertad de elegir. Seguimos ya. Será el programa electoral del PSOE quien decida si se mantiene o levanta la actual moratoria nuclear. Es decir, que de momento ni se cerrarán centrales nucleares
ni se abrirán las que están paralizadas. La decisión, en todo caso, no se tomará hasta antes del verano, cuando se discutan nuestras necesidades energéticas. De momento, sin embargo, el presidente de Extremadura ha afirmado hoy que si se abre la central de Valdecaballeros, él dimitirá. La central de Valdecaballeros, Badajoz, se cerró en 1983 y desde entonces se encuentra en lo que se denomina paro técnico. El cese de su funcionamiento coincidió con la puesta en marcha de la moratoria nuclear, esto es, la decisión de no abrir más centrales atómicas nuevas ni reabrir las que se encontraran paradas hasta que no se definieran las necesidades energéticas de nuestro país. Dichas necesidades constituyen el denominado Plan Energético Nacional, PEN, cuya segunda fase está elaborando ahora el Gobierno. La aprobación de este plan, que incluye una reordenación del sector eléctrico, está prevista para el mes de junio. Actualmente son 10 las centrales nucleares que funcionan en nuestro país y 5 los grupos cerrados: Valdecaballeros 1 y 2, Lemóniz 1 y 2 y Trillo. Todas estas instalaciones son propiedad de las empresas eléctricas. Ni el vicepresidente Narcís Serra ni el ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, han querido pronunciarse hoy sobre si el Gobierno piensa levantar la moratoria nuclear y reabrir Valdecaballeros o no. Serra, en su primera visita oficial a Extremadura, ha dicho que especular con el futuro de esta central carece de fundamento. Hasta que el Gobierno no tome ninguna decisión, creo que cualquier especulación que se haga en relación a este tema no tiene base. La situación queda pues tal como está hasta la aprobación del Plan Energético Nacional, que será presentado a las Cortes antes del verano. Está claro que Gobierno y partido no quieren abrir un nuevo debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Es, sin embargo, Carmen Tomás, un debate todavía no cerrado en la sociedad española. Sí, permanece abierto y, como todos ustedes han escuchado, yo creo que la polémica nucleares sí, nucleares no, se ha vuelto a abrir entre el Gobierno y el Partido Socialista, aunque de momento sin más argumentos que los votos. Y por eso yo voy a apoyar mi tesis antinuclear a todas luces numantina en un estudio de un doctor en Ciencias Económicas que piensa que es posible cubrir las necesidades energéticas de España en los próximos años sin levantar la moratoria nuclear. Dice el profesor Quirós, que así se llama, que a partir de 1996 es verdad que España tendrá unas necesidades de energía de 7.500 megavatios extras, que habrá que pensar en buscar. Y tiene su plan, sin necesidad de nucleares. Dice él que Vandellós 1, que hubo que cerrarla por obsoleta no hace mucho, si se convierte a gas tenemos 2.200 megavatios. Otros 2.000 los podemos conseguir por contratos de importación de electricidad de Francia. 1.620 por hidroelectricidad, 800 por energías renovables o cogeneración, 650 aumentando potencia ya existente y el resto por otros medios. Ya lo ven, al margen de fobias parece que técnicamente no es difícil para España funcionar sin nucleares. Además, entrando en mis fobias, ¿por qué no? España es el octavo país relativamente más nuclearizado del mundo, con casi un 40% de su producción eléctrica basada en este tipo de energía, lo cual no entiendo. Y más datos. Hace 16 años que en Estados Unidos no se autoriza la construcción de centrales nucleares y 15 en Europa Occidental. Por algo será, digo yo. Pues el otro debate entre PSOE y Gobierno parece ya cerrado. Eso al menos es lo que ha afirmado hoy el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, durante la visita a Extremadura. Serra dijo concretamente que el Gobierno trabaja para concretar la oferta de 400.000 viviendas a bajo interés lo antes posible. Para conseguirlo, el Ejecutivo modificará de momento este año el reglamento que desarrolla la ley del mercado hipotecario para crear una nueva gama de títulos configurados como cesiones de créditos. De esta forma será posible reducir en un punto los tipos de interés aplicados a la financiación de viviendas. Serra aseguró que antes de las próximas elecciones se explicarán el conjunto de medidas para abaratar los pisos y su acceso. Entre ellas figura la necesidad de ampliar el suelo disponible para edificación, responsabilidad que corresponde a ayuntamientos y comunidades autónomas. Por su parte, el Partido Popular ultima también su propuesta sobre vivienda. Las líneas generales se basarán en la fiscalidad y el precio del suelo. El precio de los pisos se ha transformado, pues, en objetivo prioritario de los partidos. No está mal, pero hasta que bajen vamos a resumirles otros hechos destacados de la jornada. Son estos. El presidente de la COE, José María Cuevas, señala que han sido las grandes constructoras las que han pedido a José Borrell su apoyo para que cese el pago de comisiones destinadas a obtener concesiones de obras.
Los contribuyentes están retrasando la escrituración de sus viviendas hasta la entrada en vigor de la nueva ley del IRPF por el ahorro fiscal que les supone. Javier de la Rosa adquiere mediante una OPA el 30% del Consorcio Nacional de Leasing, una operación que podría generar una corporación financiera de más de 40.000 millones de capital. Los trabajadores de Telefónica y los médicos internos residentes han iniciado hoy paros y movilizaciones ante el bloqueo de sus respectivos convenios colectivos. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, niega la existencia de un plan para atentar contra el rey durante la celebración en 1985 en La Coruña del Día de las Fuerzas Armadas. El ex embajador de Irak en España disponía en su sede diplomática de armas destinadas a actos delictivos y atentados terroristas. Electrocutado en el estado norteamericano de Florida, Roy Allen, de 32 años, condenado a muerte en 1981 por el asesinato de una joven a la que previamente había violado. 15.000 personas forman el ejército de los 500 grupos mafiosos existentes en el sur de Italia, financiados básicamente con dinero procedente del narcotráfico. Alarma en la Costa Azul francesa ante la aparición de una mancha de residuos quemados de 5 kilómetros de larga procedente del petrolero Haven hundido en el Golfo de Génova. La esposa del tenista sueco Björn Borg, la cantante italiana Loredana Berté, intenta suicidarse sin que llegue a consumar su propósito. El dolor de espalda es algo común a la mayor parte de los trabajadores. Sin embargo, no existen casi centros especializados en este tipo de tratamiento para una dolencia cada vez más generalizada. Resulta por eso importante que exista una clínica que se dedique exclusivamente a solucionar los problemas de espalda. Está en Asturias y es, además, gratuita. Con apenas 4 meses de vida, este centro ha hecho furor entre todas aquellas personas que, aquejadas de dolores de espalda, buscan un tratamiento rápido, cómodo y eficaz. Las especiales características del clima y el importante número de afectados de columna en la cuenca minera asturiana llevaron a la Fundación COVAX a abrir este centro en el Sanatorio Marítimo del Principado. El procedimiento, de forma completamente gratuita, se denomina neuroreflejoterapia y hasta el momento 9 de cada 10 personas atendidas en un solo tratamiento han experimentado mejoría. El número de pacientes que no han vuelto a experimentar ninguna molestia es del 60%. En este balance positivo en su conjunto, un dato nos preocupa, y nos preocupa profundamente, y es la lista de espera. La eficacia y gratuidad del tratamiento han disparado el número de solicitudes, que se elevan ya a más de 14.000. Aguantó el Barcelona. Fue suficiente la renta de 2 goles lograda en la ciudad condal. La Juventus de Turín ganó por 1-0, pero no bastó. El Barcelona estará pues en la final de la Recopa Europea. Un día más, sin embargo, la exclusiva de las televisiones autonómicas nos impiden ofrecerles los momentos más interesantes del partido jugado esta noche en tierras italianas. Un partido de continua presión italiana donde Zubizarreta fue la gran figura. El solitario gol llegó en el minuto 60 tras ejecutar magistralmente un lanzamiento de falta a Roberto Baggio. La posterior expulsión de Guillermo Amor dio un tinte dramático a los últimos minutos del partido, pero ahí la veteranía de algunos jugadores azulgranas fue fundamental. El Barcelona pues jugará la final de la Recopa de Europa el próximo mes de mayo en Rotterdam. Su rival, el Manchester United. Este triunfo confirma, José Javier Santos, el estado de gracia del equipo de que dirige Johan Cruyff. Sí, y recordarás que comentábamos aquí hace un par de semanas que el Barcelona puede lograr el triplete, siempre se habla de doblete, pues ellos van a por el triplete. En fútbol la flauta suena muy pocas veces. Cruyff, recuérdenlo, está en su 3er año de trabajo y eso se nota. Cogió al equipo meses después de un motín de jugadores en el Hotel Hesperia. De aquello solo queda ya pues Zubizarreta, Alexanco y poco más. Ganó la Recopa el primer año, la Copa del Rey el segundo y lo puede ganar todo en este tercero. No estamos ya ante un equipo que juega solo bonito, ni con una revolucionaria defensa de 3. Además de todo eso han aprendido a sufrir. Y hoy lo hemos comprobado en el partido de Turín. Un equipo sin esa madurez hubiera sucumbido ante el terrible ambiente que había en la ciudad italiana. La suerte que persigue a los campeones es otro de los topicazos que nos hemos inventado los que nos dedicamos a esto. La jugada es a la inversa, solo un carácter campeón puede llegar a encontrarla. Sería bueno que la alegría de hoy y las que están por venir sirvieran para que de una vez por todas los dirigentes dejen trabajar con tiempo a los profesionales. Habrá que agradecerle también al conjunto catalán que nos libere del complejo que últimamente padecemos de todo lo que llega de la Italia futbolística. Afortunadamente a nivel de clubes España sigue contando en Europa, todo lo contrario que a nivel de selección.
y en Canaletas hoy habrán repetido Aquí están y sí. Por cierto que dentro de unos instantes podrán ver aquí en Telecinco el partido de las semifinales de la Copa de Europa entre el Estrella Roja y el Bayern Múnich. Es esta una competición en la que no podrá participar el año que viene el Milan, al ratificar hoy la UEFA la sanción impuesta por retirarse del partido con el Olympique de Marsella un minuto antes de finalizar el encuentro. Tenemos más cosas que contarles. Antes, sin embargo, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Recuerden que después tendrán, entre otras cosas, los titulares de los periódicos de mañana. Hasta ahora mismo. Siempre hay alguien que te arranca de la oscuridad. Gloria Estefan. Into the Light, nuevo disco de Gloria Estefan, como una luz. ¡Wow! En 1967 la revolución era música. Y la música era de dos. The Doors, la leyenda, un film de Oliver Stone. Desodorante Williams, hombres y mujeres limpios. ¿Blancura sorprendente sin lejía ni prelavado? Imposible, imposible. Este camisón hay que tener un prelavado, hay que hacerlo y luego con lejía. Si no están manchas, no salen. Mire, un detergente por sí solo lo limpia así. Pero solo Ariel Ultra le da esta blancura sin lejía ni prelavado. Madre mía, con todo lo que tenía, increíble. Blanco, blanco, súper blanco. Puntuación 10. Ariel Ultra, blancura sorprendente sin lejía ni prelavado. Además, Ariel Ultra ayuda a Dena en su labor de conservación del medio ambiente. Tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar tu hobby. Aprovecha tu tiempo libre. Disfruta tu hobby. Nueva Renault Express Hobby. Serie especial. Tiempo de hobby. La vida sigue el mismo camino que la salud. Por eso, un líder en asistencia sanitaria le ofrece ahora el seguro de vida más sano para su futuro. Previasa Vida. El seguro de vida hecho para la vida. El seguro que cuida su inversión para sanearla a lo largo del tiempo. Previasa Vida. Lo importante es vivir seguro. Infórmese. Llame gratis al 912 0000. Copa de Europa de fútbol en Telecinco. Desde Belgrado, apasionante partido de vuelta. Estrella Roja contra Bayern de Múnich. Dos super equipos buscando un puesto para la gran final. Estrella Roja, Bayern de Múnich. En breves momentos, la fiesta de la primavera en tu pantalla, amigo. Y tras la publicidad nos asomamos a las redacciones de los periódicos para conocer las portadas que han preparado. Iniciamos nuestro recorrido con el diario El Sol. José Gabriel Carreño, redactor de cierre, nos avanza la portada. Buenas noches y adelante. Hola, buenas noches. La primera página del Sol abre mañana con las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha amenazado al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, con dimitir si el Ejecutivo permite la apertura de la central nuclear de Valdecaballeros. Serra se ha limitado a contestar que tomaba en consideración las opiniones del presidente extremeño. Fuera de nuestras fronteras, en la URSS, Mikhail Gorbachev ha conseguido el apoyo de su más directo oponente, Boris Yeltsin, para intentar sacar el país de la crisis. Con este pacto, Gorbachev logra evitar la moción de censura con que le amenazaban los conservadores del PQS. El Sol les acerca a la situación soviética. Por último, nos hacemos eco del enfado de Mario Conde, presidente de Banesto, con Íñigo Oriol, presidente de Hidrola. Conde reprocha a Oriol que haya pactado con el BBV a sus espaldas la fusión con Iberdrola. Y en la edición de mañana, El Sol les entrega una selección de relatos universales, los cuentos de los hermanos Grimm. Esto es todo, buenas noches. Gracias y hasta la próxima semana. Turno ahora para el diario El Independiente. Es Sergio de Otto, redactor jefe, quien nos da a conocer los contenidos de su portada. También buenas noches y cuando quieras.
Hola, buenas noches desde la redacción del Independiente. Los constructores piden al gobierno que corte con las comisiones a los partidos. Es el principal titular de la portada de mañana del Independiente, un tema que también merece el comentario editorial de nuestro periódico, en el que se pide que se condenen y se persigan estas prácticas, unas prácticas que denuncia el presidente de la patronal, José María Cuevas. También en portada llevamos una fotografía sobre los paros y protestas de los usuarios contra Telefónica, donde hoy ha habido huelgas parciales. También se informa en esta portada de que la vigilancia de casas de policías será encargada a una empresa privada, un anuncio que ha hecho esta tarde en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, José Luis Corcuera. El tema internacional fuerte de nuestra primera página es que Gorbachov y Yeltsin han logrado un acuerdo para acabar con la crisis en la Unión Soviética. El primer sumario señala que el gobierno no aclara si mantendrá o no la moratoria nuclear. Esto es todo desde la redacción del Independiente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y por último acude a nuestra cita diaria El Periódico de Cataluña. Nos recibe y comenta la portada su subdirector José Luis Martínez Ibáñez. Buenas noches y gracias. Buenas noches. El periódico dedica la parte más importante de la portada al enfrentamiento surgido entre Unión Democrática de Cataluña y su socio de coalición, Convergencia Democrática, el partido de Jordi Pujol, a causa de las candidaturas para las elecciones municipales. Los democristianos de Unión acusan al partido de Jordi Pujol de haber incumplido los pactos en las listas electorales y haber relegado o excluido a sus candidatos en 18 poblaciones. En señal de protesta han plantado a Convergencia en el Parlamento de Cataluña, abandonando la Cámara durante una discusión de la ley un conseller y 13 parlamentarios. La portada del periódico también recoge el principio de acuerdo al que han llegado Saddam Hussein y los rebeldes kurdos, el pacto alcanzado por Gorbachov y Yeltsin para sacar adelante a la URSS de la crisis que padece y el proyecto de la entidad metropolitana del transporte de Barcelona de crear 19.000 aparcamientos disuasorios para fomentar el uso del transporte público y evitar los embotellamientos en las entradas de Barcelona. El suplemento del deporte del periódico está dedicado a la clasificación del Barça para jugar la final de la Recopa tras perder por 1-0 ante la Juventus. Buenas noches en nombre de la redacción del periódico. Seguro que se acuerdan del hombre come piedras, el dragón volador o el caracol de carreras. Son las criaturas que protagonizaron las dos películas de la historia interminable y que ahora formarán parte del Museo de Cine Fantástico y de Terror que se va a montar en Alemania. Muchos de esos muñecos serán creados o restaurados aquí en España. Esta es la llamada Fábrica de los Sueños, situada en los alrededores de Madrid. Monstruos, dragones, gigantes buenos y malos fueron realidad para miles de niños que soñaban con ser Atreyu, el pequeño protagonista de la historia interminable. Durante la primera y segunda parte del film, aquellos que se dejaron llevar por la fantasía desearon jugar con el hombre come piedras, montar en Falcot, el dragón volador, hablar con Trifás e incluso romper los malvados planes de Sadire. Ahora lo podrán hacer. Colin, diseñador, constructor y creador de todas estas criaturas, trabaja en su fábrica de sueños instalada en Madrid. Junto con su equipo reconstruyen a estas criaturas pieza a pieza, mecanismo a mecanismo. Algunos, como el caracol, son restaurados totalmente, incluso los mecanismos articulados. ¡Mira! ¡Esto sí que es un caracol de carrera! Son animales de fantasía, ahora sin vida, que volverán a actuar para los niños en el nuevo Museo de Cine Fantástico y de Terror de Múnich. Todas estas criaturas interpretarán de nuevo su papel, hacer que la imaginación por lo fantástico triunfe ante la oscura lógica del mundo. ¿Ha salido fatal o no? ¿Qué tal ahora? No tan mal. ¿Eh? Interesante. Yo he visto sus caras. Me gustaría ayudar a reconstruir los sueños, demostrar así que las brujas no son tan perversas como las pintan, salvo algunas. Desearía, en fin, dedicarme al cuento, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos, siempre firmes para analizar con todos ustedes lo esencial de la información. Volveremos mañana. Hasta entonces, muy buenas noches.
Disfruta de este partido. Ofrecido por Mars y Emanems.